Bueno, buenos días a todos. La verdad es que después de lo que acabo de oír, igual me paso a contingencia común, porque me parece bastante más sencillo que hacer indicaciones de cirugía en el hombro doloroso. De entrada estamos hablando de una patología que en realidad es un síntoma, porque el hombro doloroso es un síntoma que puede abarcar muchísimas cuestiones etiológicas. De hecho, en cuanto se empieza a hablar un poquito de la definición de hombro doloroso, bueno, pues son cosas bastante vagas, bastante imprecisas, y yo me quedo con la última, que es la que aparece en la guía asistencial de hombro doloroso de ASEPELLO, que habla de dolor localizado en la región del hombro, originado primariamente en el mismo y que debuta de una forma aguda o insidiosa. Me parece importante recalcar que el dolor se origina primariamente en el hombro. Si vamos a tener que plantear alguna posibilidad quirúrgica del hombro, la patología, la causa, tiene que estar en el hombro. ¿De acuerdo? Hay una serie de cuadros clínicos, esto está un poco sacado el orden de la guía asistencial, que son los que habitualmente encontramos, como puede ser el síndrome subacomial, la inestabilidad del hombro, la rigidez inveterada o la artropatía acromioclavicular, que quizás es una patología que vemos menos en nuestro ámbito. Repitiendo un poco lo que ya ha explicado muy bien Manel, que creo que así os quedará mejor. El síndrome subacomial se define como la irritación mecánica del manguito de los rotadores producido por uno o varios de los componentes de ese arco acromial. Hay otras estructuras que no están incluidas en el arco acromial, pero que también tienen su trascendencia a la hora de valorar o no valorar ese síndrome subacomial. Segundo punto, la inestabilidad de hombro. Bueno, pues es una laxitud patológica de la articulación glenohumeral. Hay una serie de estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. No voy a entrar tampoco en explicar demasiado la parte anatómica del proceso. Sí, por ejemplo, destacar, que a mí es una cosa que siempre me ha gustado mucho, el efecto estabilizador estático de la presión negativa del líquido intraarticular. Se ejerce un fenómeno de succión. Por eso, cuando se lesiona la cápsula articular, muchas veces esta parte de estabilización estática se pierde. Por otro lado, dentro de los estabilizadores dinámicos, bueno, pues conocemos el manguito, tenemos la porción larga del bíceps y luego tenemos la movilidad escapulotorácica. Fundamentalmente porque esa movilidad nos permite mantener una cierta correspondencia y correlación con la escapulohumeral y es importante que estén coordinadas ambas movilidades. La rigidez inveterada. Bueno, pues es una limitación en la movilidad activo-pasiva del hombro con un trastorno en la secuencia de movimientos. Ya Codman en 1934 ya hablaba del síndrome del hombro congelado. Y luego, bueno, pues con posterioridad, Neviaser empezó a utilizar el término capsulitis adhesiva y estableció una correlación en 4 grados sobre los hallazgos anatomopatológicos y los hallazgos artroscópicos que se encontraban en esta patología. Esos 4 grados marcan un poco la evolución del proceso, llegando al final a la fibrosis y a la capsulitis. La artropatía acromioclavicular, bueno, es la afectación de la articulación acromioclavicular, puede ser traumática o no, es decir, traumática o degenerativa. Bueno, hay una serie de condicionantes. La edad está muy denostada últimamente. Yo me resisto a ponerla, pero está claro que las nuevas técnicas que han ido apareciendo y las nuevas facilidades a través de la artroscopia, bueno, pues parece que lo de la edad pasa a un segundo plano, pero creo que en nuestro ámbito de actuación tiene su trascendencia y su importancia. Mecanismo lesional, bueno, pues esto es casi la definición de una mutua, ¿no? AT, EP y CC, ¿no? Según un poco veamos el origen, ¿no? El mecanismo lesional. Los traumáticos, pues bueno, pues todos sabemos lo que son, las sobrecargas en relación a lo que he estado comentando antes Dulce, y los otros, que son esa especie de saco de desastre donde metemos todas aquellas patologías que no acaban de cuadrar en ninguno de los anteriores, ¿no? El dolor, bueno, pues todos siempre hemos oído lo del dolor nocturno, dolor diurno, dolor con actividad, de tipo inflamatorio, de tipo... El arco doloroso, importante. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el síndrome subacomial suele tener un arco doloroso de movilidad bastante marcado y bastante claro. Y por último, las irradiaciones del dolor. Es decir, más que las irradiaciones, la posibilidad de establecer un diagnóstico diferencial con aquellas patologías que puedan ser, por ejemplo, radiculalgias de C5, C6, que están en relación con la zona y que nos pueden también orientar un poquito en cuanto a la etiología. De esto, sin más, ya que estaba la diapositiva hecha, la tenemos, no vamos a entrar a valorar más, simplemente que sepáis que es básica y es fundamental, y más en nuestro medio. Que tenemos elementos para poder hacerla de una forma protocolizada
más o menos homogénea. Que hay pruebas específicas para cada grupo tendinoso, pero que no son determinantes. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis un pequeño compendio. Todas tienen nombre propio, con lo cual pues se supone que están perfectamente validadas, ¿no? Pruebas complementarias. De esto simplemente la pincelada de la radiografía, la resonancia, ecografía, etc. Bueno, llegamos a la parte buena, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Tenemos ya el hombro diagnosticado y ahora nos planteamos qué tratamiento hacer. Bueno, el título de esta ponencia es de los que no deja contento a nadie, porque habrá gente que será muy quirúrgica y gente que será muy conservadora. Yo voy a establecer un poco un punto intermedio, ¿de acuerdo? No tenemos que olvidarnos que somos médicos o traumatólogos de mutua. No podemos simplemente ver la patología aislada. Y yo creo que ese factor de mutua establece una serie de condicionantes. ¿Vale? Tratamiento conservador. Bueno, reposo, antiinflamatorios, crioterapia y fisioterapia. Perfecto. ¿Qué tiene en contra? Bueno, pues que resulta que si el proceso ya lleva un periodo de evolución largo, la verdad es que suele ser poco efectivo. Cuando hay una rotura asociada al manguito de los rotadores, también suele ser poco efectivo. Y luego también, lógicamente, el paciente, aunque consigamos disminuir un poco el cuadro doloroso, hay que recomendarle que disminuya su actividad y sus requerimientos. Luego estamos yendo un poco en contra nuestra. Porque lo que pretendemos es solucionar el problema y que se pueda incorporar a su trabajo. Las infiltraciones. Bueno, tema tabú, casi se puede pasar de puntillas. ¿Cuál es la mayor, creo yo, contraindicación de las infiltraciones? Pues el hecho de que puede facilitar hasta cierto punto la aparición de atrofia muscular porque altera un poco la síntesis del colágeno. Yo personalmente las uso y las uso bastante. Creo que el hombro es una articulación en la que se puede utilizar, que tiene sus indicaciones como todo, pero que bien utilizada, bueno, pues da su rendimiento, como todo. Bueno, ¿rotura del manguito igual a cirugía? Pues es una buena pregunta. Manel ha comentado antes los hallazgos que había en cadáveres. Yo tengo las estadísticas de pacientes asintomáticos. Por encima de los 60 años en resonancia hay un 54% de roturas y por encima de 70 en ecografía un 65%, asintomáticos. Con lo cual, ese sinónimo de rotura del manguito, cirugía necesaria, que muchas veces lo tiene el paciente también establecido, yo creo que hay que matizarlo. ¿Cuándo puede estar indicada una cirugía precoz, una cirugía en el momento? Bueno, de entrada, por supuesto, en cualquier tipo de etiología traumática aguda. O sea, un hombro doloroso puede ser agudo y puede ser traumático. Y ahí puede haber una indicación quirúrgica. Yo soy muy cansino, vuelvo por lo de la edad, o sea, por debajo de 50 años. No es que tenga nada por los demás de 50, pero creo que también hay que tenerlo en cuenta. Luego, hallazgos de la resonancia correlacionados con la exploración clínica. Es decir, vamos a operar una lesión, pero no la lesión que marca la resonancia, sino la lesión que el paciente con la exploración nos está demostrando que tiene. Si la exploración es una exploración sugestiva, yo qué sé, de una luxación acromioclavicular, y vamos a operar esa luxación, si le hemos hecho una resonancia para valorar otras estructuras y aparece un pequeño desgarro en el manguito, personalmente creo que no hay que tocarlo. ¿De acuerdo? O sea, vamos a correlacionar hallazgos con la exploración clínica. Y luego este último punto que he puesto de relevancia de la artroscopia, porque lógicamente ha revolucionado totalmente las indicaciones. La artroscopia es una técnica que nos permite, con muy poca problema invasivo, una gran cantidad de soluciones. Esto ha facilitado el hecho de que lo que antes se valoraba no quirúrgico, ahora se valora quirúrgico. Y de hecho, hay muchas escuelas o tendencias que prácticamente hacen una indicación quirúrgica en todos los procesos. Inclusive hasta artroscopias diagnósticas. ¿Por qué? Pues porque nos permite ese margen. La artroscopia, insisto, que es una técnica muy poco invasiva. Las patologías más prevalentes en nuestro medio. Vuelvo a lo que comentaba al principio. Nosotros somos médicos o traumatólogos de mutua y tenemos unos condicionantes. No somos médicos o traumatólogos que veamos patología ajena al mundo laboral. Entonces, síndrome subacomial, también conocido como Impingement, la rotura del manguito o la inestabilidad del hombro. El síndrome subacomial, por recordar un poquito la parte anatómica, es un compromiso de espacio,
Ese espacio que está marcado ahí, ¿no? Ahí. Ese espacio que está marcado ahí, perdón, está formado por un techo y por un suelo. El techo está en la superficie inferior del acromion, la clavícula y el ligamento coracoacromial. Y en el suelo está la cabeza humeral y la glenoides. ¿Qué hay en ese espacio? Bueno, está la bursa y está el manguito. Son los dos elementos estrella de ese espacio subacromial. Repitiendo un poco lo que también ha contado Manel antes, hay tres tipos clasificados por Brigliani de acromion, que es el tipo 1 o plano, el 2 o convexo, y el 3 que ya está en forma ganchosa. El acromion, en principio, puede evolucionar y crecer con la edad. Es decir, esto no es una foto fija, a los 20 tengo un tipo 1 y a los 50 sigo con el tipo 1. Puedo tener un tipo 2 o un tipo 3, puede haber evolucionado. Lo que no evoluciona habitualmente es el grosor, pero sí puede haber un crecimiento. Que vendría, veis aquí la zona picuda, este más y este más. También están los estadios de Neer, importante. 1, 2, edema e inflamación tendinosa, por un lado, fibrosis y enconsamiento por otro, y reacción ósea y rótula tendinosa. Destacar un poquito que el estadio 1 es reversible, los estadios 2 y 3 ya empiezan a no ser reversibles. Y aquí es donde va a empezar el follón. Tratamiento quirúrgico. Hablamos de un síndrome subacromial sin afectación del manguito, ¿de acuerdo? Yo voy a exponer un poco mi opinión, que está perfectamente matizable. Para mí, en principio, está indicado en aquellos cuadros que no responden a un tratamiento conservador y donde persista dolor, pérdida de movilidad y limitación funcional. Hay que valorar, lógicamente, el grado de afectación tendinosa. Cuando llegas a este punto, tienes ya una serie de pruebas complementarias que tú has ido solicitando y tienes que ver un poco. Tendinosis, pongo ahí. Hemos dicho que no hay rotura del manguito, ¿vale? Pero, ¿qué grado de desflecamiento tiene? ¿Cómo está esa tendinosis? ¿Nos invita a sospechar que esto va a ir a más? Hay que valorar, insisto, la edad del paciente y el tipo de actividad laboral. Y con todo eso, mi duda es, ¿cirugía preventiva? Es decir, ¿hago una descompresión para evitar males mayores? Yo creo que no, pero insisto que eso ya es muy personal. Si tenemos un cuadro doloroso, que no cede con el tratamiento conservador, que hay un grado de tendinosis elevado, es probable que evolucione a una rotura del manguito, ¿de acuerdo? Para hacer pasar a un hombre por quirófano, a pesar de que la artroscopia es un método poco agresivo, bueno, se podría hablar. La segunda patología más prevalente, la rotura del manguito de los rotadores. Bueno, ya sabéis que habitualmente el tendón más afectado es el supraespinoso, que es un cuadro doloroso, de inicio insidioso, que habitualmente es más nocturno que diurno. Bueno, y hay múltiples clasificaciones posibles sobre la rotura, de espesor, movilidad, tamaño. Comentar sin más, como detalle curioso, que por ejemplo las roturas de espesor parcial, a la exploración de los movimientos contra resistencia muscular, duelen más las parciales que las que tienen una rotura total. Luego aparece ahí el lado articular de las lesiones tipo pasta, que yo creo que todos hemos leído en algún informe de resonancia ese tipo de hallazgo, y bueno, no está de más que lo ubiquemos un poco en todo eso, ¿no? Para mí, de aquí, yo me quedaría con una cuestión muy importante, que es la movilidad, a la hora del planteamiento quirúrgico. El tamaño, como siempre digo yo, no importa, o sea, es más relativo. Pero la movilidad es importante, porque el planteamiento quirúrgico tiene que ir dirigido o orientado a intentar solucionar el problema, ¿no? Todos queremos poder hacer una sutura tendinosa, un reanclaje, etcétera, etcétera. Ya, pero si partimos de la premisa de que el tendón está retraído y es irreductible, ¿qué planteamiento quirúrgico vamos a hacer? Paliativo, ¿no? Por eso digo que hay una serie de factores que hay que tener en cuenta y yo creo que no se puede ser excesivamente rígido ni tajante en todo esto, ¿no? Lesiones parciales con o sin compromiso subacromial. Pues yo vuelvo a lo mío. Yo venía a hablar de mi libro y mi libro pone eso. Es decir, yo soy bastante cauto en cuanto a la indicación quirúrgica. Cuando ya las lesiones son totales, bueno, pues entonces creo que sí existe una indicación quirúrgica en esos casos, que hay que valorar una serie de aspectos importantes, sobre todo la retracción tendinosa, sobre todo si existe ya degeneración grasa o no, y si existe una atrofia muscular, porque a ver si nos vamos a empeñar en hacer una sutura del manguito y un reanclaje y generamos tal tensión que encima el dolor es aún mayor con posterioridad a la cirugía.
La actividad laboral hay que hacerla constar en algún lado, somos una mutua, entonces no podemos desvincular la actividad de la persona. En principio, pues por intentar, siguiendo un poquito la clasificación, las móviles irreductibles, pues yo creo que tienen una indicación quirúrgica, cada vez más, con la ventaja de la artroscopia. Habitualmente, que eso ya lo dejamos para otro momento, pero bueno, suele hacerse un reanclaje, una sutura, y se asocia una descompresión, pues, pero bueno, suele ser una técnica bastante habitual. Las retraídas e irreductibles, pues yo intentaría cualquier cosa antes, sinceramente. Y en todo caso, si no queda más remedio que plantearse la cirugía, habría que valorar muy mucho si merece la pena hacer una descompresión o ya no merece la pena, porque el daño ya está hecho. Las pequeñas y medianas, en cuanto al tamaño de la rotura, y grandes y masivas, pues bueno, ya veis un poquillo lo que pone ahí. La inestabilidad del hombro. Bueno, puede haber hiperlaxitudes constitucionales que hemos estado viendo, también se pueden producir por microtraumatismos de repetición, luxaciones recidivantes, en las que en la radiología podemos ver las lesiones de Hill-Sachs en la cabeza umbral, o bien las lesiones del labrum, Bankar Slab, por debajo del ecuador del glenoides el Bankar y por encima del ecuador del glenoides la lesión de Slab. Son desinserciones al fin y al cabo. La inestabilidad del hombro muchas veces se asocia también con fenómenos de impingement, de pinzamiento. De hecho, se establece una clasificación de 4 grados relacionando ambos conceptos, ¿no? Hay inestabilidades puras sin impingement y hay impingement sin inestabilidad. Y luego hay una especie de zona intermedia con otros 2 estadios en los cuales se habla de inestabilidad primaria por lesión del labrum asociada o no asociada al impingement, ¿no? Inestabilidades, factores que podamos valorar a la hora de la inestabilidad. Muchos. Ya veis que si uno se pone a buscar, encuentra prácticamente de todo, ¿no? Dirección, causa, grado, frecuencia, control del paciente. Bueno, quizá la del control del paciente sea quizá un poco la más curiosa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque si es voluntaria implica un cierto control muscular, ¿no? Que puede orientarnos a intentar potenciar esa parte del tratamiento, como tratamiento, ¿no? La frecuencia, una inestabilidad sería una aislada, pues tampoco tiene mucha más trascendencia, De todas maneras, las inestabilidades sí que habitualmente, como se suelen dar además en pacientes más jóvenes y activos, yo creo que existe una indicación quirúrgica mayoritaria. Yo creo que nos tenemos que coger la aguja y el hilo y dedicarnos a solucionar los problemas y las desinserciones que haya a nivel del labrum glenoideo. Bueno, y en un centro asistencial, ¿qué hacemos? Porque hasta ahora todo lo que hemos explicado aquí, pues estará muy bien a la hora de hacer una valoración quirúrgica de un proceso, ¿no? Pero mayoritariamente los médicos que están con nosotros aquí hoy son médicos de centro asistencial. No les podemos pedir que hagan ellos una valoración de una indicación quirúrgica o no. Pues esto es una especie de resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. De lo que ha ido diciendo Manel, de lo que ha dicho Dulce, de lo que ha dicho Conrado. Es decir, primero y fundamental, una anamnesis intensiva, para determinar la contingencia. El que un proceso se oriente bien desde el principio es una garantía de que la cirugía va a ir mejor. Cuando las cosas se tuercen ya desde la primera consulta, la indicación quirúrgica muchas veces no va a tener el resultado que todos queramos. La exploración clínica. Somos clínicos, somos médicos. No necesitamos una resonancia para llegar a un diagnóstico. Sí, de certeza, pero la sospecha tenemos que tenerla. No podemos decir, no, que le hagan la resonancia y que me cuenten, a ver, ¿qué es este hombro, no? Oye, que está el manguito, que no está el manguito, vale, entiendo que ese es un matiz, pero hay que intentar saber antes cuál es la causa. Importancia de las pruebas complementarias. Pues hombre, eso ya va a depender un poquito también de la proximidad y de la facilidad que tengáis en vuestros centros asistenciales para acceder a ellas. Nos han hecho antes una ponencia muy clarificadora en cuanto un poco el orden a la hora de solicitar las pruebas y la facilidad de acceso a esas pruebas. Entonces, bueno, aparte de la radiología simple, que yo creo que eso se hace en todas partes, pues bueno, tenemos luego la ecografía y la resonancia. ¿De acuerdo? Y luego, por último, tenemos una herramienta en la Sepello buenísima, que es la guía asistencial de hombro doloroso. Entonces, salvo urgencia clara, y hasta que uno tenga la decisión tomada sobre por dónde va a orientar el tema,
pues yo creo que hay que seguirla, ¿no? Nos marca una serie de pautas, una serie de tiempos, una serie de espacios que nos llevan un poquito a valorar la evolución de ese caso. Yo no os voy a contaros tampoco mucho más, lo digo porque creo que el tema de indicaciones quirúrgicas en el hombro doloroso sería amplio y que podríamos debatir muchísimo. Es muy personal, yo tengo al menos esa sensación, que cada traumatólogo más o menos tenemos un poco nuestra idea, nuestra orientación. Y luego hay una cosa que sí que me gustaría dejaros un poquito para que penséis un poco, es que yo lo repito muchas veces, la indicación quirúrgica, nosotros podemos tener la sospecha, pero si el paciente lo vamos a mandar a un hospital nuestro de referencia, yo al paciente le dejo siempre la puerta abierta a que la persona que le va a ver allí, que es la que le va a operar, es la que tiene que marcar los criterios. Yo lo mando con los míos, pero que eso no quiere decir que la persona que realmente lo tiene que operar es la que tiene que indicar la cirugía, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, y si después de todo esto, y si no mejora, ¿qué hacemos? Pues consultar al traumatólogo de referencia. Garantía, satisfacción, asegurada al 100%. ¿De acuerdo? Gracias.